Presentamos Elecciones 2021 en HE Radio, HE Televisión y por todas nuestras plataformas. Bueno, continuamos, son las 11:09. Bueno, hace rato ya estamos conversando con María Violeta Silva. Ella era la Seremi del Trabajo, estuvo muchas veces con nosotros y estamos en este programa que se llama Elecciones 2021. Y ahora candidata a diputada por nuestro distrito 6. Qué gusto de tenerla, amiga, aquí en la radio. Un placer saludarte. Conversamos harto fuera de micrófono. Y de verdad, te digo al aire, me encanta que las mujeres puedan ir ocupando los espacios que se merecían siempre. Y que nosotros los hombres les poníamos las barreras y no las dejábamos demostrar todo lo que saben. Así que yo primero me alegro que hayas tomado esta decisión. Sí, una decisión, me imagino que costó tomarla, porque en el mundo de la política muchas veces lo conversábamos con Marco Enrique hace un rato atrás, que nosotros los ciudadanos a pie esperamos que en la política, más que enlodar o tratar de sacarle lo malo que hizo el otro, el contrincante, fortalecer lo que ellos quieren hacer cada candidato, ¿ah? Eso de atacarse, eso de sacarse los trapitos sucios, eso yo creo que no debería ser. Yo creo que nosotros necesitamos que cada candidato, diputado, a senadora, a core, a presidente, muéstrenlo y digan lo que quieran hacer. Y sin demagogia, obviamente. Gusto de saludarte, bienvenida a H Radio, María. Gracias, Hernán, querido. Un saludo a todos quienes nos siguen en este minuto, víspera de Fiestas Patrias. Sí, efectivamente, mira, la decisión no fue difícil, fue imprevista. Yo a ti te he contado que yo estaba feliz en mi cargo, esperaba quedarme durante todo el mandato del presidente Piñera, pero surge esta posibilidad y en definitiva no lo pensé mucho, dije, vamos por Aconcagua. Vamos por esta región que queremos, vamos por las provincias de Petorca, Los Andes y San Felipe, que hemos perdido nuestro diputado hace unos años atrás, producto del redistritaje. Sí. Y lo otro, ¿por qué no tener a una mujer aconcagüina en el Congreso? Sí. Y yo creo que no es por un tema solo de egos o míos, sino que, tal como tú dices, hay segmentos poblacionales que han quedado postergados, como son estas 3 provincias que aspiro a representar. Las mujeres, si bien es cierto, habíamos tenido un avance en los últimos años producto de la pandemia, hemos retrocedido en lo que es la incorporación al mundo del trabajo y tenemos que retomar esa defensa de las mujeres como protagonistas de la sociedad civil, como protagonistas de la acción política. Y no solo por la cuestión de género, nosotros también tenemos, ¿cierto?, mayor facilidad para el diálogo, somos más transversales, en general la maternidad hace a la mujer más protectora, y yo creo que la visión femenina siempre es necesaria, y en eso tenemos que avanzar hacia una paridad de género, más que por la ley de cuotas, que es necesaria, por cierto, también reconociendo el mérito de las propias mujeres en Chile, en nuestra región. Y yo feliz de poder aspirar a representar a todas las vecinas ahí de Chincolco, Cabildo, Petorca, de esos sectores que normalmente, ¿cierto?, quedan más lejos de la capital regional. A mí me tocó, y tú sabes, ¿cierto?, como Seremi, desplazarme muchas veces, y resulta que para ir a Petorca, desde Valparaíso, te demoras prácticamente lo mismo que en ir a Los Vilos. Sí. Por lo tanto, hay una desconexión territorial. Y de ahí entonces que también esa desconexión territorial ocasiona desconexión en las políticas públicas, en las necesidades de la gente, y tenemos que estar cerca, tenemos que estar ahí. Yo te lo decía antes de partir, ahí vamos a comentar algunos entretelones con los auditores y los televidentes, que yo creo mucho en las campañas antiguas. ¿Qué quiero decir con esto? Esto del contacto visual, del cara a cara con los vecinos. Hoy día por pandemia estamos un poquito más restringidos, pero ustedes han cumplido un rol fundamental para ayudarnos a llegar, y esperamos en estas 8 semanas que tenemos de campaña volver a desplegarnos en todo el territorio del distrito
para Son poder 26 comunas. conquistar voluntades. Sí. Oye, sí, yo dije el otro día son 26 comunas, como lo decía el senador Romero en su tiempo. Y alguien me dijo, Oh, quiero hacerte pero un punto. Seremi, espera, déjame Sí, terminar. sí. ¿Ya? Y alguien me dice, pero Seremi, usted era Seremi de 38 comunas, así que con 26 se la puede. Ah, Y ya. mira, ¿ah? ¿Qué tal? Sí. Así que Oye, vamos a jugar ¿por por qué te eso. quiero hacer un punto? Porque Sergio ¿Ah? Romero, yo fui fue un gran senador. Sí, Un senador que estuvo en la llamada, ¿no es cierto?, Reconciliación Nacional, en la vuelta de así es. democracia. Tengo todos mis respetos hacia el senador Romero, lo conocí personalmente, varias veces estuve con él, de verdad, por eso me saltó el nombre inmediatamente, Sergio Yo Romero, tengo gran persona. el Sí, honor de haber trabajado con él en sí, ese proceso de reconciliación nacional sí. y de haber hecho un gran amigo y un gran mentor. Estuvo conmigo hace unos días atrás para decirme, bien Violeta, vamos a sembrar en Ya. Aconcagua ¿Qué de está nuevo. haciendo el senador ¿Ah? Romero, el ex senador Romero? Bueno, tú sabes que precisamente él está muy activo, dejó la senaturía precisamente, perdón, dejó la embajada en Italia ¿Ya? hace unos meses atrás, precisamente preocupado por la realidad nacional y se vino a Chile Ah, ya. y se vino a nuestra región. Está Perfecto. aquí y precisamente porque cree, y yo comparto, que él tiene mucho que aportar a este nuevo proceso político que estamos viviendo. Sí, A recordar lo que tú decías, la política de los acuerdos y a así es. reivindicarla, Así a es. reivindicar esa transición democrática que fue ejemplar en nuestro país. Es Mm, cierto, hoy día tenemos un debate del siglo XXI que probablemente es diferente, pero la experiencia política, el contacto con la gente y los liderazgos, eso no pasan de moda. no, no, Y en por supuesto eso, que no. mira, el senador Romero y tantos otros que trabajaron en la reconciliación, los primeros diputados que tuvimos, de todos lados, Sí. ¿ya? Yo creo o sea, es un error hoy día menospreciar el tremendo trabajo que hicieron por tener este país que tenemos. Y no por ¿Hay que algunos corregir? Sí, sí, y no por algunos que lo hicieron mal, vamos a condenarlos a todos. Oye, así es. estamos con la ex Seremi del Trabajo, estuvo 3 años y medio, al 2018 al 2021, como Seremi del Trabajo. Tuve un montón de contactos, un montón de información, un trabajo enorme. Y qué Hartas maravilloso poder. charlas dimos también. Sí, ¿Ah? ¿Te acuerdas las sí, charlas cuando estábamos en cuarentena? así ¿Ah? es. Sí, Y sí, llegar al Parlamento, seguramente uno de tus pilares fundamentales, si bien es cierto, seguramente vas a tratar muchos temas, pero el tema del trabajo, el tema laboral, hoy día es recontra importante recuperar, ya nos quedan poquito menos lo que perdimos, prácticamente 1,5 millones de empleos, hoy día nos falta recuperar 500.000 empleos todavía, pero así se ha es. ido avanzando rápidamente en esta reconstrucción económica luego de esta terrible pandemia que todavía la tenemos, pero con cifras bastante alentadoras que no podemos obviamente relajarnos. ¿Ah? Conversaba anteayer con el ministro Varias ahí a través del WhatsApp, porque me honra con su amistad y de verdad yo le agradezco como amigo, como ciudadano, el trabajo enorme que ha hecho. De hecho, hoy día las encuestas así lo dicen. Lo La, valoran, lo él y valoran. la subsecretaria Daza, Sí, sí, están sí, valorados por la gente, son personas sí, muy queridas y no tenemos que relajarnos, ¿ah? No tenemos que relajarnos. así es, Ahora, sí. ¿qué te quedó? ¿Una tarea inconclusa ahí como Seremi que te gustaría como diputada empujar ahí en el Parlamento frente a los Bueno, temas del trabajo? sí, son roles distintos. Sí, Como Ceremi, uno aportaba a las políticas públicas y también a la ejecución de ellas, entre ellas todo lo que son los subsidios al empleo, la ley de protección al empleo que tú decías. sí. Pero desde el Congreso hay algo que necesitamos avanzar, y es en tener una relación laboral que sea más humana. Ujú. No quiero decir con esto, cierto que hoy día las relaciones laborales sean inhumanas, pero tenemos que volver a poner a la persona en el centro. Y eso significa trabajo compatible con la vida familiar, la vida profesional, un trabajo digno. Ujú. Y eso es lo que yo aspiro, ¿cierto?, desde el Congreso a poder impulsar. Una legislación que hoy día se adecue a los trabajadores y trabajadoras de Chile, que se adecue a las realidades de cada zona. Mira, yo siempre lo he dicho, tú sabes, yo soy abogado laboralista y por muchos años he ejercido, pero el Código del Trabajo está hecho para una realidad que es la realidad del retail de Santiago. Ujú.
¿Qué te quiero decir con esto? No recoge la realidad, por ejemplo, de la pequeña agricultura, no recoge la realidad de la pequeña minería, no recoge la realidad de las pymes. Y por lo tanto, tenemos que tener una legislación que se adecue a esos trabajadores, que se adecue a sus necesidades y que también permita compatibilizar la vida familiar y personal. Ya tenemos algunas herramientas como el teletrabajo, que ha demostrado ser eficiente, sí, pero que también en un año de práctica ha demostrado que tenemos que perfeccionarla. Y lo otro, que para mí es muy importante, es fundamental, es el rol que juegan las organizaciones sindicales al interior del mundo del trabajo. Sí. Yo siempre he dicho que así como lo define la OIT como diálogo tripartito, yo prefiero decir que es una mesa de 3 patas, donde tienen que estar los trabajadores representados por las organizaciones sindicales, donde tiene que estar el empresariado representado por sus gremios, y tienen que jugar un rol fundamental el Estado, ¿ya? No solo, ¿cierto?, regulando los mínimos, sino que también conjugando los intereses de ambos sectores. Sin una de esas 3 patas la mesa se nos cae y sí, no funciona. Sí. Y aquí tenemos que avanzar hacia allá, al diálogo social, a avanzar con los grandes acuerdos. Yo te conversaba, ¿cierto?, antes de salir al aire, sí, que con la Dirección del Trabajo y las organizaciones sindicales durante estos 3 años realizamos un trabajo tremendo, no solo formando dirigentes sindicales, sino que también siendo partícipes de los procesos de negociación colectiva a través de la Dirección del Trabajo, logrando acuerdos para los trabajadores sin necesidad de exponerlos a una dolorosa huelga, ¿cierto?, que al final, y reconozcámoslo, los más perjudicados son los propios trabajadores, sí, ¿ya? Porque muchos no saben, pero el trabajador que está en huelga no recibe remuneración. Y por lo tanto, ¿cierto?, muchas veces unas huelgas largas solo los terminan perjudicando. Sí, y eso ha sido un tema que hemos trabajado, pero que creemos, de verdad, que hay que avanzar. Yo creo que también hay que mirarlo, perdón, Hernán, y sí, esto es lo último, sin sí, ideologías ni sesgos, ¿ya? Mucho se ha discutido si son 40, 41, 45, 48, 50 horas a la semana. Aquí lo que interesa es avanzar en la calidad de vida de los trabajadores. Sí. Y tal como lo dijo el ministro Melero hace unos días atrás, si es necesario revisar la cantidad de horas a la semana, estoy dispuesta a jugarme por eso, pero ojo, escuchando a los trabajadores. Nosotros vamos a seguir con lo que ya hacía como Seremi, ahora lo voy a hacer como candidata y espero hacerlo como diputada, escuchando a los trabajadores. Sí. Aquí hace falta escuchar y llevar esas necesidades al Congreso. No, las soluciones van de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Mira, en tantas conversaciones que tuvimos cuando usted era Seremi, pues estamos con María Violeta Silva, candidata a diputada por el Distrito 6, es independiente, va por la lista de Renovación Nacional, acompañando ahí también a Lonton, que hace poquito me vino a ver al estudio, tuve que armar todo un cuento aquí para recibir un estudio porque ahora todo es telemático, todo es por Zoom, pero él quiso pasar para acá, así que estuvo conmigo aquí en el estudio de la radio. Un gran diputado, sí, Andrés Lonton, gran amigo, sí, heredó la vocación de servicio público de su padre, Arturo. Sí. ¿Ya? Así es que es un gran diputado, sí, y esperamos que siga, ¿ya? Lo mismo el diputado Pardo, lo mismo la diputada Flores. Yo voy aquí a complementar esa lista con una visión del mundo del trabajo. Sí, estamos ahí conversando. Así que esperamos ser 4. Sí, con el diputado Pardo ahí que quedó de avisarme cuando tenía su agenda. Pero quería hacerte un punto, mucho el terreno. Sí, hacerte un punto frente al tema del trabajo, de los dirigentes sindicales. Para que tú sepas, yo nunca te comenté antes, pero yo fui dirigente sindical de un sindicato muy grande. Armamos un sindicato en la minera andina, que tuvimos más de 1.100 trabajadores en ese sindicato. Fue el sindicato en ese momento más grande de toda la región de Valparaíso. Hicimos capacitación. No te voy a preguntar de qué años. Ah, qué mala. Oye, estoy pasando el dato, 12 de octubre, cumplo 60 años. No los demuestras para nada. Gracias. No te preocupes. Oye, qué linda ella. Mira, y resulta que siendo dirigente sindical hicimos un convenio con la Dirección del Trabajo, hicimos capacitación laboral, logramos con el CENSI y la Dirección del Trabajo juntarlos con el gobernador de ese entonces, de los Andes, San Felipe, y Codelco, y logramos un convenio ahí, y fue 100 trabajadores y incorporamos 20 trabajadoras de temporera de Calle Larga. Fue una cosa maravillosa que lo hicimos
ahí y después de eso, haber sido dirigente sindical, yo me fui a España a hacer un estudio de los movimientos sociales, porque España en ese entonces estaba creciendo al 7, al 8%, en un país uno de los países que más crecía en el mundo, y quisiera investigar yo cuál fue la relación entre los trabajadores y el Estado para poder llegar a esos crecimientos. Y resulta que llego acá y hago una presentación a la CUT y todo de las cosas que pudiésemos hacer. Y una de las cosas que a mí me duele como cuando era dirigente sindical y como trabajador es que la CUT lamentablemente no ha hecho bien las cosas los últimos 30 o 40 años. Se han dedicado mucho al tema político más que al tema gremial. Y el sindicalismo en Chile está muy decaído porque ni el Estado, ni el gobierno de turno, que le toque estar de turno, ha fortalecido el sindicalismo. Yo creo que el sindicalismo tiene que fortalecerse. La relación entre el trabajador y el empresario tiene que ser de amistad, de generar una sociedad entre el trabajador y la empresa, porque yo lo hice así, puse un siguiente ejemplo. La empresa es un gran motor petrolero y nosotros los trabajadores somos el petróleo. Si la empresa no tiene petróleo, no puede funcionar. Y nosotros como trabajadores, si no hay un motor que hacer funcionar, no sacamos nada con ser el petróleo. Entonces ambos nos necesitamos. Y eso es lo que falta que en este país se fortalezca. Y cuando eso se fortalezca, la relación entre los trabajadores, entre los empresarios, el Estado, este país vamos a salir de su desarrollo, porque es la única manera. Porque si lo llevamos peleando unos con otros y no nos juntamos a conversar en una mesa y hacer y ver el país en 20, 30 años más hacia adelante, difícilmente vamos a salir de su desarrollo, estimada María Violeta. Sí, comparto absolutamente contigo. Mira, yo no soy partidaria de criticar a ninguna organización, creo que cada una hace y aporta en la medida, digamos, de su fuerza. Sí. Pero sí comparto contigo la necesidad de fortalecer el sindicalismo, Sí. de fortalecer a los trabajadores y capacitarlos para que puedan asumir roles de liderazgo, ¿ya? Mira, en la experiencia laboral mía, a mí me tocó participar en muchas negociaciones colectivas, asesorando o a empresas o a sindicatos. Sí. Y la verdad es que cuando tú te sientas a conversar y vas rompiendo las desconfianzas, puedes avanzar en eso que tú señalas, de tener un contrato colectivo que sea digno, un contrato colectivo que vaya más allá del mínimo que exige el Código del Trabajo, y tienes trabajadores contentos, tienes trabajadores orgullosos de su empresa, trabajadores más comprometidos porque tienen resueltas sus necesidades domiciliarias. Sí. Por lo tanto, tenemos que avanzar hacia allá, a un sindicalismo del siglo XXI, Sí. que tal como tú dices, recoja las recomendaciones y las orientaciones de la OIT, que recojamos experiencias exitosas de países, excepto más desarrollados que el nuestro, y que no tengamos miedo a copiar. Pero para eso también necesitamos dos cosas, o tres. Necesitamos trabajadores dispuestos a dar su tiempo por este trabajo sindical que muchas veces no es valorado en su integridad. Necesitamos empresarios con responsabilidad social y necesitamos un gobierno comprometido. Yo me acuerdo, y a propósito de lo que tú decías, digamos, y no sé si lo conversamos antes, la década del 90, que fue el periodo de transición democrática, el Estado de Chile jugó un rol fundamental en el diálogo social laboral. Y teníamos a los dos Manuel, a muchos se les olvida, el gran diputado y dirigente sindical Manuel Bustos por el lado de los trabajadores, y a Manuel Feliú por el lado de los empresarios, quienes comprendieron la responsabilidad histórica que tenían en ese minuto y estuvieron dispuestos a jugársela. Eso es lo que queremos para este siglo XXI. Queremos dirigentes sindicales, queremos empresarios y queremos un Estado con responsabilidad social, responsabilidad hacia los trabajadores. Y ojalá, ¿cierto? Y aquí le agrego yo el apéndice, ojalá que esos dirigentes sean también dirigentas, mujeres que estén, ¿cierto?, liderando. Normalmente uno se acuerda de los grandes dirigentes sindicales y se le vienen a la mente nombres de hombres, ¿ya? Necesitamos que esos nombres también sean de mujeres. Y eso tenemos que avanzar y son los desafíos del siglo XXI. Sí. Oye, a mí en España cuando llegué me preparó la agenda la UGT, porque hay dos, estaba Comisiones Obreras y la UGT, que son las dos centrales que están en España. Las más grandes. Sí, y allá, para que la gente que nos está escuchando, o los dirigentes que nos estén escuchando, allá es una obligación por ley, y que el dirigente sindical, antes y aún más después de ser dirigente sindical, están obligados a capacitarse.
Entonces hoy día muchos dirigentes sindicales se meten a ser dirigentes porque tienen buena personalidad, porque hablan bonito, porque reclaman más, pero no tienen las capacidades para cumplir ese rol. Y eso es fundamental, porque para cualquier rol en la vida uno tiene que prepararse y tiene que estar preparado. Entonces allá es obligatorio. Yo estuve también con el director de la OIT para toda España ahí en Madrid y conversamos ese tema. Que muchos países, lamentablemente, los dirigentes sindicales, aparte de no tener la capacitación, están muy vinculados con la política partidista, como también sucede aquí en nuestro país. Y tenemos que entender de que cuando yo me paraba frente a 300 trabajadores, como te digo, fuimos más de 1000 trabajadores en este sindicato, y me tocaba hablar frente a 300, 350 trabajadores en ese momento, allí habían de derecha, de izquierda, de todos los partidos, entonces yo no podía ponerme la camiseta de un partido político. Entonces eso también hace falta. Y qué rico conversar, haber visto este tema contigo, porque es un tema relevante para nuestro país, el tema de la relación entre los trabajadores y las empresas y también obviamente la capacitación que deben La capacitación tener. es fundamental. Sí. Yo en eso sí, bueno, a mí me gusta la libertad. Hay alguien que dice la libertad es libre. Yo creo que más que la vía de obligar a los dirigentes o a los futuros dirigentes a capacitarse, creo que tenemos que generar los mecanismos para motivarlos e incentivarlos a capacitarse. Sí. Y eso es muy importante. Y lo otro, lo que tú señalas, ¿cierto? El sindicalismo tiene que ser un sindicalismo para los trabajadores y no para representar ciertos intereses políticos, porque para eso están los partidos políticos. Ese es el rol que cumplen en democracia, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, el partido político tiene un rol en democracia y el sindicalismo tiene otro. Cuando las cosas se mezclan es cuando tenemos este tipo de dificultades. Sí. Y lo que no significa que los dirigentes no tengan su corazoncito, todos lo tenemos. Sí. Pero tienen que estar al servicio de la causa sindical y creo que en eso estamos todos de acuerdo y tenemos que seguir fomentándolo. Mientras más participación sindical tengamos, vamos a tener también condiciones sindicales más justas. Perfecto. Oye, María Violeta Silva, quiero que ocupe los minutos que quiera, pero ¿por qué yo tengo que ir en noviembre a votar por María Violeta Silva? Bueno, yo quisiera a quienes hoy día nos están escuchando a que vayan a votar el 21. Primero, que votemos el 21 de noviembre, es fundamental. Nuestra democracia se nutre con el voto de cada uno de nosotros. Cuando hay abstención, estamos poniendo en peligro la democracia. Así es. En segundo lugar, la invitación es a que voten por una mujer de Aconcagua, una mujer que es de provincia. Para quienes no saben, yo soy de Putaendo, mi familia es de Putaendo, mis papás profesores, somos vecinos, pues tenemos la conectividad lista. Sí. ¿Ya? Soy de Putaendo, ¿ya? Nunca he desconocido mi tierra, gracias a Dios tuve las oportunidades de educarme, pero también, ¿cierto? Al igual que muchas personas de clase media, tuvimos que endeudarnos para estudiar y quiero representar a esa clase media de las provincias de los Andes, San Felipe y Petorca, sobre todo Petorca, que siempre como que se nos queda atrás. No quiero que se siga quedando atrás, quiero que se vuelva a poner, ¿cierto?, de relieve la importancia que tiene como núcleo habitacional, como núcleo económico y productivo, y por sobre todo parte de nuestra identidad de Aconcagua. Así es que la invitación es, ¿cierto?, a confiar. Yo sé que los políticos estamos desacreditados. Yo me la estoy jugando para que ustedes, quienes hoy día nos ven y nos escuchan, vuelvan a creer. Y esta vez, ¿cierto?, se la jueguen por una mujer que es de Aconcagua, que es como ustedes y que los conoce también. Yo el otro día decía, ¿cierto?, muchos de ustedes tienen mi número de teléfono. Estoy al alcance y voy a seguir estando al alcance como lo estuve estos 3 años y medio como sereno. Sí, yo te llamaba al antiguo teléfono, no. Ah, no, pero es que ese era el institucional, tuve que devolverlo. Claro. Oye, sí. María Violeta, sigue contando obviamente con este medio de comunicación, que es lo que hicimos durante mucho tiempo contigo, con la Seremi de Gobierno, la señora Leslie Briones, con el Seremi de Obras Públicas, en fin, con muchos Seremi aquí en esta radio, es para darle el espacio para entregar buenas noticias. Nosotros somos una radio absolutamente pluralista, como te decía, estuve recién a Marco Enrique, ha estado José Antonio Casa acá, ha estado el alcalde Jadwe, él es alcalde, o el candidato a alcalde, o sea, es alcalde, pero fue candidato a la presidencia, Jadwe. Aquí le abrimos las puertas a todos, lo único que decimos, respeto hacia las personas y las instituciones.
Por lo tanto, yo feliz de haberla recibido hoy día y Gracias. esperamos conocerla personalmente y que pase a vernos acá y nos tomamos un cafecito acá en el estudio. Pero de todas maneras, oye, solamente medio minuto para desearle favor. a todos y todas unas felices fiestas patrias. Son unas fiestas patrias diferentes. Recuerden que el año pasado estábamos todavía en no se pudo pandemia, celebrar. no pudimos celebrar, muchos no pudimos ver a nuestra familia. Yo estoy feliz porque voy a poder de nuevo estar con mi mamá, mi papá, mis hermanos, Muy después imputando. de 2 años. Sí, pero Qué con bueno. responsabilidad y Sí. autocuidado. Así que no Sí. se olviden de las medidas de prevención y a tener unas fiestas patrias que permitan celebrar esta recuperación sanitaria, económica y también aspirar, ¿por qué no?, a volver a recuperar nuestra alegría, nuestra esperanza y nuestra región de Aconcagua. Así es, así es. No me deje solo en pantalla, usted sabe, ¿va? Para empezar a hacer todos los clics aquí El posibles. backstage. Sí, ¿No? sí. Estuvimos con María Violeta Silva, ella era Seremi del Trabajo y por supuesto ahora candidata por el Distrito 6 acá en la radio. Son 11:34. Nos vamos a la pausa que ya tenemos atrasada, pero ya volvemos con ustedes. No se vayan de la compañía de la radio. Presentado Elecciones 2021 por HE Radio, HE Televisión y por todas nuestras plataformas.